¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una temporada más, una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia aquí en el plató del periodista, Relaciones Institucionales del Corte Inglés para Galicia y Asturias y poeta Patí Blanco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atender la llamada de Televigo. Un placer, un placer. Bueno, he enumerado yo un poco los oficios, ¿no? Periodista, Relaciones Institucionales y poeta. No sé si por este orden exactamente o el orden es lo menos importante. Yo creo que es lo menos importante. Además, yo creo que todo se puede refundir casi en una palabra, ¿no? Que es la de comunicador, ¿no? Yo creo que en ese sentido, porque siempre la palabra es lo que preside cualquier tipo de faceta, ¿no? Tanto de una manera oral como escrita, y entonces yo en ese sentido se convierte casi en una profesión, pero también en una necesidad vital, ¿no? Entonces la profesión es una parte de ese catálogo de puesto que puedes en un momento determinado describir, y la otra pues es la parte ya más íntima, más personal, como puede ser también la faceta literaria, la poesía, etc., ¿no? El otro día estábamos en la presentación de una exposición sobre Isaac Díaz Pardo, sí, y uno de sus hijos decía, claro, que era una persona muy poliédrica, que no se podía estudiar o conocer mediante uno de sus oficios, mediante el diseño gráfico o mediante la pintura, sino que había que verlo en la globalidad, ¿no?, de las personas que hacen muchas cosas. Tú tienes una larga trayectoria en la empresa privada, acabamos de decirlo, en el Corte Inglés, también en los medios escritos, en gabinetes de comunicación, una vinculación también con el deporte. Sí, no, el deporte ha presidido mi vida, casi como la escritura, todo me ha acompañado a lo largo de mi vida, porque muchas veces cuando escarbas o miras hacia atrás, yo soy entrenador nacional de voleibol, por ejemplo, ¿no? Y él iba a decir, ¿no? Y bueno, tengo experiencias que el deporte me ha marcado y me marca todavía. Sí, sí. Y decía poeta, la poesía, tienes hasta la fecha 3 libros publicados, Segunda Piel, Tintero de Horas y Miradas que Hablan. Eres además premio Gustavo Adolfo Bécquer, premio internacional el año 2019. ¿Por qué poesía y no, por ejemplo, no sé, narrativa? Creo que estás preparando algo más en prosa, pero ¿qué te aporta la poesía o cuándo descubriste tú que la poesía te aportaba algo? Bueno, la poesía surge en mí y brota como una necesidad vital, ¿no?, de expresión, ¿no? Sobre todo a la hora de testimoniar momentos de tu vida, episodios, vínculos, relaciones, descubrimientos, entornos físicos, paisajes, etcétera, que te comprometen con lo que te rodea, ¿no? Y tienes esa necesidad de testimoniar, ¿no? Muchas veces también es una especie de espejo en donde pues reflejas y te abres, ¿no?, a nivel pues afectivo, sentimental. Y entonces, bueno, pues yo me he encontrado, por decirlo, en un hábitat exclusivo y donde encuentro la esencia de mí mismo a través de la poesía. Me he sentido pues cómodo, feliz, es decir, es como te digo, mi hábitat, ¿no? ¿Y por qué además? Porque precisamente los momentos de reflexión o de desarrollo de tiempo que necesita la narrativa, la prosa, ¿no?, de dedicación, yo en la poesía lo encuentro más a empujones incluso, ¿no? Es como estímulos, como inputs que van surgiendo de uno mismo, provocaciones a situaciones que vivo y que tengo esa necesidad de reflejarlos, ¿vale? Entonces, con lo cual, son como mensajes cortos, ¿no? Y lo convierto también en un idioma propio a la hora de expresarme conmigo mismo, sobre todo, porque primero ese proceso lo hago conmigo mismo antes, lógicamente, de relacionarme con los demás, ¿no? Yo no sé si la poesía es, en este sentido, más íntima, más personal, más de sentimientos propios, donde uno se desnuda de cara al público, más que a lo mejor la prosa, que puede ser una novela basada en hechos autobiográficos o totalmente inventada, siempre puede haber pinceladas de uno, pero la poesía da la sensación donde uno se expone más de cara a la gente y hay un poco, no sé, en tu caso, algo más de pudor o es un... Lo reflejas perfectamente. A mí te puedo decir que, al hilo de este comentario tuyo, me ha cambiado. O sea, yo tengo un antes y un después de cuando publico, porque la poesía forma parte de... 2013. Forma parte de lo íntimo, ¿vale? Ya digo, yo desde los 18 años, 17, 16, las primeras alteraciones amorosas, las primeras experiencias, ¿no?, donde el sentimiento brota con fuerza, que de alguna manera es el magma que después te acompaña el resto de tu vida, me refiero, ahí donde esa fuente donde bebes. Esa necesidad se convierte después con el tiempo en algo natural para mí, ¿no? Entonces yo precisamente no me atrevía que lo que para mí tenía un significado, pues podía tener interés para los demás, ¿no?, qué podía yo aportar y tal. Entonces fue a través de las redes sociales, precisamente ese proceso, como lo viví y como di ese paso de valentía,
¿no? Entonces, bueno, pues soltando píldoras poéticas y un poco recibiendo el feedback de la gente, amigos, entornos, bueno, pues a familiares y acogida. Entonces, bueno, pues empecé a tener una reactivación positiva de lo que yo transmitía y entonces me animé. Entonces, por eso le puse bauticé mi primer libro como Segunda Piel, porque para mí era precisamente correr la cremallera de lo que uno ve, de ese perfil público que tienes profesionalmente hablando, y abrirme, desnudarme de alguna manera y no tener ningún tipo de pudor a la hora de reflejar mis sentimientos. Es curioso, ¿no?, la relación en este caso de algo tan tradicional, digamos, como son las letras, como es la poesía, sí, con las nuevas tecnologías, ¿no?, hasta el punto de que tú, bueno, decidiste traspasar esa delgada línea roja, ¿no?, y dar ese paso adelante gracias, de alguna manera, a las redes sociales. Yo no sé si las redes sociales han ayudado a democratizar la poesía, a extenderla, a universalizarla, o por el contrario, la han banalizado, le han quitado el valor. ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? Pues yo creo que, por decirlo, yo creo que han hecho todo mucho más democrático, ¿no? Porque yo creo que la pluralidad en sí mismo es buena, ¿no? ¿Qué ocurre? Lógicamente, pues hay que encauzar, no vale todo, pero yo creo que en ese sentido sí que ha sido como un escenario de oportunidades, ¿no? Mucha gente se ha soltado, se ha escondido, lógicamente, estamos detrás de la red social, no se nos ve, pero sí se nos puede escuchar, se nos puede leer, etcétera. Y a partir de ahí, pues te vas dando pasos hasta que, bueno, pues te vas consolidando, ¿no? Entonces, yo creo que, digo democrática porque está al alcance de todos, ¿no? La línea de salida es igual partimos de en las mismas condiciones. Entonces, yo creo que en sí mismo es bueno, lógicamente, pues mucha gente se queda, otros sigue, depende también de lo que pretendas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces en la vida estamos acostumbrados a que nos vengan a buscar, a que nos vengan a llamar, a que nos reclamen, y no nosotros dar ese paso hacia adelante, ¿no? De algo en lo que a lo mejor creemos o estamos convencidos, ¿no? Y yo creo que en este sentido, pues las redes sociales, en este caso a lo de publicar, han hecho esa labor, ¿no? De empujarte hacia la valentía, ¿no? En este caso, yo hablo desde el punto de vista de la faceta literaria, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿quién te empujó a ti a la poesía? Dices tus primeras experiencias, digamos, amorosas, 16, 17 años, pero ¿fue Patí Blanco quien llegó a la poesía por una necesidad de expresarse, de escribir? ¿O fue la poesía quien llegó a Patí Blanco, no sé, al leer determinados autores que dijiste descubrir un mundo que a lo mejor hasta ese momento pues uno no había visto? Porque claro, bueno, acercarse a la poesía, pues generalmente hay poesía infantil, pero bueno, a lo mejor es un camino que lleva un poquito más, no lo sé. Vamos a ver, yo desde siempre fui sensible a la lectura poética, ¿no? Ya desde incluso las lecturas infantiles, ¿no? Más, por decirlo, bueno, con una carga de sentimiento, pero más inocentes. Pero después fue un poco el eco, el rebote de la poesía en mi interior, cuando ya empiezas a crear tu conciencia, adolescente, tus inquietudes, etcétera, y te ves identificado, ¿no? Te ves identificado. Entonces, lógicamente, bueno, también porque tienes unos perfiles, una persona pasional, sentimental, pues yo bebía mucho en la fuente, pues primero, lógicamente, de lo que conlleva la parte, por decirlo, educativa, ¿no? Pues los autores gallegos, que tuve en mi cabecera, que los clásicos, por decirlo, tanto Rosalía, Celso Emilio, y fue cuando precisamente yo creo que ahí también lo asocia, sobre todo a los que vivimos nuestra infancia en el mundo de la aldea, del pueblo y tal, empiezas a asociar todos esos sentimientos y todo lo que te transmiten. Pero después, en la parte, por decirlo, de la revolución personal que tienes en la adolescencia, en la universidad, ahí me marcó mucho pues los poetas franceses, tanto Rimbaud, Baudelaire, la parte también española, pues toda la generación del 27, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí ya fue una constante. Yo siempre me acompañó mi mesilla de noche un libro de narrativa o ensayo, pero siempre un libro de poesía. Yo viajo siempre con un libro de poesía, porque la poesía no necesita tiempo, necesita momentos. Y luego es el compañero ideal para compartir en escenarios exclusivos, como puede ser el silencio y la soledad delante del mar. Yo me acuerdo de ir a leer El cementerio marino de Paul Valéry a Costa da Morte, y para mí era como un momento mágico de mí mismo, ¿no? Donde, bueno, pues con muchas evocaciones. Y ahí es donde he mamado la
Decía Einstein, ¿no?, que el tiempo es relativo. Efectivamente, el tiempo que nos lleva a leer un poema puede ser 1 minuto, puede ser 30 segundos, puede ser 2 minutos, pero el tiempo de impacto a lo mejor de ese poema se multiplica exponencialmente. Te acompaña siempre y aparte es lo más fácil, es tan útil en el sentido que lo puedes releer. O sea, es eterno, no tiene límite, es vigente. Incluso aprender, memorizar. Entiendo también, que tú también, tendrás en tu cabeza poesías de cabecera que podrías leer de corrido. Después te pediremos, por cierto, que leas alguna. Pero entiendo que tú en tu cabeza, claro, esas poesías a uno le acompañan y le acompañan de por vida por lo que han representado y porque es muy fácil, entre comillas, también retenerlas. Sí. Además, bueno, yo tengo también la tendencia a asociar, identificar pues el poema con los momentos, ¿no? Y lógicamente porque también esos momentos son los que me provocan a mí también escribir, ¿no? Entonces intento ponerme también en la mentalidad del poeta cuando lo escribe, porque al final, yo lo decía en unas primeras entrevistas que me hacían cuando empecé a asomarme a este mundo, en el sentido decía, yo es que considero que cuando te dicen, oye, pues eres poeta y tal, me parece una palabra tan grave desde el punto de vista de importancia, que decir, yo no sé si me considero poeta, porque creo que poeta ya no es escribir, es una manera de vivir, ¿no? Entonces, bueno, yo intento que sea una manera de pensar, una manera de vivir, en la parte que puedo ejercerla, ¿no? Claro. Pero que sí que me gustaría, creo en ella. Entonces, bueno, pues también intento tener esa metamorfosis en los momentos de evasión, en vacaciones, etcétera, donde de verdad que es cuando más escribo, porque también es cuando más vivo a mi manera, ¿no? Cuanto más tiempo hay también para dedicarle a esa otra forma de vivir, ¿no? Sí, por supuesto. Para meterse en el papel, entiendo que para escribir lo que sea y especialmente la poesía, que es un sentimiento flor de piel. También me puede surgir de manera espontánea. Yo tengo una experiencia, conozco una persona, tengo un estímulo o tengo una tristeza, etcétera, y yo tengo la tendencia a reflejarlo. Pero también yo lo activo, lo provoco, lo busco, ¿no? Y para eso elijo escenarios. Y me encanta, ¿no? Al final es como si tu vida se prolongase más allá del tiempo que estás viviendo y del momento y de lo que te rodea, sino que tienes mucho más, te estiras a través del pensamiento poético. Decía yo que tienes 3 obras publicadas, la primera en el 2013, Segunda piel, la segunda Tintero de olas en el 2016 sí. Y la tercera en el 2019 es Miradas que hablan, que decía yo era el Premio Internacional de Literatura Gustavo Adolfo Bécquer 2019. Sí. Bueno, lo primero es preguntarte por la sensación de cuando uno le llaman y dicen, pues oye, te vamos a otorgar este galardón, este premio. Ese reconocimiento a lo que uno hace, ¿no? Uno escribe para sí, ¿no? Para uno mismo, para entenderse y comprenderse, pero también supongo que para que uno le lean y le entiendan y le comprendan. Supongo que es una satisfacción enorme que alguien le diga, pues eres merecedor de un premio. Sí, totalmente. Bueno, quizá el contexto para mí es un tópico, ¿no? Para mí el premio es que te lean precisamente, pero más que el hecho de que te lean, porque te pueden leer por curiosidad, como me ha pasado a mí, ¿no? Por decir, bueno, ver qué escribe este hombre, que lo tenemos asociado, identificado con otro tipo de facetas. Pero a mí sobre todo es la reacción, es decir, oye, mira, yo no me gustaba la poesía, eso fue una de las cosas que me ha provocado y empujado a seguir adelante, ¿no? Pero encontré mucha gente que me decía, yo nunca he leído poesía, no puedo decir si me gusta o no me gusta. Otros, nunca he leído, no me gusta, pero yo por curiosidad me asomé a las hojas de tu libro porque bueno, eras tú quien lo escribe y dices, oye, a ver qué dice este hombre. Y oye, me has provocado, me has cambiado, me has alterado el sentimiento, ¿sabes? He tenido una sensación, y yo con eso, ese es mi gran premio, ¿no? Entonces, cuando yo recibo el premio Gustavo Adolfo Bécquer, bueno, lo primero es de sorpresa, de rubor, hasta de vergüenza, ¿no? Por decirlo, como, ¿no? Porque ¿cómo es posible que yo? O tal, pero bueno, a veces son circunstancias positivas y al final, bueno, una vez después del impacto lo interiorizas, lo asumes y lógicamente, no digo que lo presuma, pero que bueno, que está ahí, ¿vale? Y que forma parte de esa propia evolución poética, vamos a decir, porque es verdad, yo también lo noto, yo noto que como paso son etapas diferentes, Segunda piel no tiene nada que ver con Tintero de olas ni con Miradas. Eso te iba a preguntar, decía yo antes, 3 obras publicadas, ¿cómo ha evolucionado tu poesía desde Segunda piel hasta Miradas que hablan? No sé si es la misma temática siempre, si has cambiado de temática, si has cambiado tu manera de expresar, tu manera de escribir, tu manera de pensar, de sentir la poesía. Bueno, yo tengo hilos conductores o que son latentes permanentemente en mi poética, es decir, yo por ejemplo el amor para mí es clave, ¿vale? Es permanente, ¿no? A todos los niveles, además, aunque no quiera sale. Entonces, es que el amor quizá
sea lo más poético del mundo, sí, ¿no? sí, No lo sé. sí, sí, O a veces sí, lo sí. menos poético también. Sí, 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 pero muchas veces hay que sacarlo precisamente del contexto de lo poético y ponerle pies, manos, ojos, sentidos, porque está todo el día y hay gente a veces que se avergüenza, ¿no? Entonces yo me considero en parte un poeta romántico, totalmente además, pero por necesidad. Y por necesidad y por vida, ¿no? Es decir, me gusta vivir en ese estado. Y luego, por otro lado, la primera parte, es decir, Segunda Piel, lo que hace es una especie de resumen, de compendio de todo lo anterior, ¿no? Es decir, ahí incluso hay referencias, he actualizado pues algún poema pues de mi primera época, de los 20 años, ¿no? Bueno, lo he intentado pues actualizar y eso es un recorrido vital de ese tiempo, ¿no? En donde me han sucedido cosas muy importantes, entonces hay apartados, hay como bloques de poemas dentro de un todo, ¿no? Pues por ejemplo un apartado que dedico pues a fallecimiento de mi padre, pues bueno, inspirado también en su época en las coplas también de Jorge Manrique, ¿no? Y para mí, pues bueno, pues fue un testimonio que quería dejar claro, ¿no? La amistad también es un tema que está permanentemente, y luego también esos entornos que me han impactado a lo largo de mi vida, ¿no? que he recorrido. Y luego después Tintero de Olas ya pasa a una parte más interior, ¿no? Yo lo catalogo también, considero ahí como un poeta de cunetas, donde de alguna manera detienes el tiempo, la vorágine de tu actividad profesional, del día a día, y te apartas a un lado de la carretera para, lógicamente, detienes el tiempo, lo paras todo y te pones a inspirarte, a escribir, y entonces es mucho más actual, ¿no? Y Miradas que hablen, yo creo que ya es un paso a la madurez, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es un paso a la madurez. Es decir, está la persona amada, también un bloque importante, porque también supone una evolución dentro de mi vida. Yo necesito, o sea, es la musa que te acompaña también, es permanente, ¿no? Eso para mí es fundamental, pero también es que existe, entonces yo lógicamente lo tengo que reflejar, ¿vale? Pero luego pues también pues a episodios muy intensos que he vivido y reflexiones sobre impactos externos también que he recibido, ¿no? Pues desde el fallecimiento de personas queridas, desde pues un acontecimiento convulso de un acto de terrorismo, etcétera, que de alguna manera pues oye te hace comprometerte, ¿no? con la sociedad que nos rodea, ¿no? Acabas de nombrar a lo mejor un acto sí, terrorista, sí. Inspira. Yo no sé si la realidad que nos rodea es poética, es susceptible de ser poética, es todo menos poesía, nos falta poesía en la vida, en la sociedad, acontecimientos este mes de agosto, en el que parece que nunca pasa nada, mira tú todo lo que ha pasado, no lo sé, esto es lo que nos rodea susceptible de ser plasmado con sentimientos, o es todo lo contrario a lo que debería ser el mundo, la poesía. Totalmente, es que vamos a ver, la poesía no es algo artificial, ¿no? En el sentido de que puedes evocar, puedes crearte un mundo lógicamente de ficción y tal, pero hay muchas vertientes, ¿no? Pero sí que lógicamente todos los mundos, todos los tiempos son tiempos poéticos, son tiempos favorables para la creación. Es más, en estos momentos, y gracias también al tema de las redes sociales, estamos viendo una eclosión, y en Galicia en concreto, de jóvenes poetas que es increíble. Vamos, a mí me parece de un nivel algunos increíble. Hasta bestsellers, tampoco se consideran a lo mejor poetas estrictos, o incluso reciben críticas por los más puristas. Estoy pensando, y supongo que me perdonarán decirlo, por ejemplo, Fenómeno de Freds, que es un chico que vende, lo tuvimos nosotros, vende muchísimo, llega a muchísima gente. Pero es que ese es el tema. Recibe algunas críticas por parte de los más puristas, pero bueno, también de alguna manera es lo que decíamos antes de las redes sociales, ayuda, contribuye, ¿no? Ha acercado a mucha gente, a lo mejor precisamente es como un puente intermedio, ¿no? Entre la poesía y la otra forma de expresión, y que lógicamente pues a lo mejor mucha gente joven que si no fuera por esa manera de transmitir y de comunicar como hace él, pues a lo mejor no se acercaría ni siquiera. Y no llegaría a autores más complejos. Lo bueno es que no se quede en esa etapa y que evolucionen, ¿no? Y lleguen, por ejemplo, a Antonio García Teijeiro, Vigués, poeta vigués, Premio Nacional de... Admirable, pero un orgullo y desde luego... No, totalmente, a todos los niveles, pero yo es que lo digo que es eso, yo creo que también la propia lectura, lo tenemos nosotros a nivel individual, es una evolución.
Lo que lees ahora no es lo que leías antes, ¿vale? Aunque hay, por decirlo, lecturas que son permanentes, vigentes, eternas, pero yo creo que también la necesidad del lector, del consumidor de lectura cada vez pues va exigiendo, va evolucionando, ¿no? Yo creo que esa madurez también se adquiere a través de la poesía. A veces es un tema mucho más metafísico, porque lógicamente pues, estamos en permanente cuestionamiento, la vida te agita tu árbol vital y lógicamente te provoca. Entonces tú puedes quedarte pasivo, puedes reaccionar de una manera, de la otra, pero yo necesito reaccionar precisamente a través de la expresión, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente no te pasa lo mismo a los 60 que a los 40, que a los 30, que a los 20. No. En sentido, y luego, por otra parte, quieres también ser testigo del tiempo que vives, ¿no? Por eso digo que hay más poesía que nunca, y quizás, sin embargo, hay menos idioma poético que nunca. Es decir, yo precisamente en una de mis reivindicaciones, modesta reivindicación, en las presentaciones decía, yo me gustaría convertir la poesía en un idioma común, porque estoy convencido, porque aparte es un concepto al que yo siempre también juego mucho con la esperanza, la paz, es decir, que yo creo que contribuiría a ver una sociedad mejor. Es decir, si tú te encuentras con una persona y tienes la valentía de abrirte y de compartir, desnudarte, yo creo que en ese sentido veíamos que dentro de la diferencia de cada uno seríamos más iguales, y yo creo que en la poesía en eso ayuda a desnudarnos para ser auténticos, para encontrar lo mejor de nosotros mismos. Entonces lo que hay que tener no hay que tener vergüenza, no hay que acomodarse, hay que tener valentía y sin ningún problema yo creo que ayudaríamos, sumando esas actitudes, a construir una sociedad mucho mejor. Y yo creo que la poesía es una herramienta fantástica para eso. Ojalá alguno tomara nota, ¿no? y la utilizara más. No nos perdonarían que terminásemos esta entrevista, nos quedan apenas unos minutitos, sin que nos leyeses un par de poemas. Decía que hay 3 obras publicadas, pero tenemos Pero me los eliges tú. No, faltaría más el autor. Uno de cada. Uno de cada. Bueno, tengo que decirte y reconocer que hace mucho tiempo que no lo hago, porque tampoco no es de mis vertientes, bueno, aunque tengo un tema pendiente precisamente con la Fonoteca Nacional, que me han pedido que testimonio para un archivo de poetas nacionales, que testimonie un poco parte de la obra pues con 4 poemas. Y tengo una pelea por elegir cuáles. Y yo tengo que reconocer que esto no está preparado, no está hablado, sí. y claro, es un atraco, digamos, a mano armada, y a lo mejor una persona que escribe poesía, a lo mejor no le gusta tanto leerla así, no lo sé, habrá también... Pero sí, yo creo que como es un tema no preparado y me siento en parte atracado, pero atracado por un amigo, pues oye, yo no sé, es como dices, abro así, primero Tintero de Oblas, que es más antiguo, y por ejemplo, pues a ver, el primero, Cuerdo. Bueno, Cuerdo, ¿cómo voy a estarlo si no te veo? Si no adivino presencia, ni siquiera pensamientos, cuando intuyo en tu cuerpo mi alimento, el pan de cada día, el aullido del deseo, el único complemento que me ayuda a devorar la vida, por ti, al primer intento. Ciego, ¿cómo no voy a estarlo, si con el resto de los sentidos he alcanzado el techo, si me llevas de la mano al borde del acantilado y ya no siento el vértigo? Porque he aprendido a volar con las alas de tu pelo, para después aterrizar con las ruedas de tu pecho hasta encontrar un hangar que nos proteja del viento y poder pasar la noche en el valle del silencio. Roto, ¿cómo voy a estarlo? Si me has recompuesto con trozos de palabras desperdigadas, cosidas con el hilo del verbo reconciliar, dispuestas a romper las compuertas del susurro para convertirse en grito y reconocer tu nombre en el rebote del eco de la lengua contra el paladar. Náufrago, ¿cómo voy a serlo si me lanzaste un salvavidas al suelo de ese mar en calma en el que transformaste el lago de mi secreto, para demostrar al mundo que aún cabe la esperanza de volverse loco en la búsqueda del amor verdadero, sin querer ir por la vida de modelo ni de ejemplo, solo de peregrino de tus caricias, de artesano para moldear el tiempo? Pues tengo que decir que al margen de cómo escribes, cómo entonas, ¿no? No sé si cuando tú lees poesía también lo haces así en voz alta o es una lectura más interior. Estoy aprendiendo, no lo hago pues en no voz se te da nada mal. No lo hago en voz alta, pero como tengo que hacer ese trabajo que te contaba pendiente, pues lógicamente, pues si me has dado el ok a la entonación, voy a utilizarlo. No, o sea que...
No voy a decir que me ha sorprendido, porque de alguna manera lo esperaba. Uno tiene que poner palabras y tiene que poner notas a los sentimientos y tiene que saber cómo leer poesía, que no se lee como la narrativa, pero francamente se sabe transmitir. Miradas que hablan, pues el primero, Miradas que hablan. Miradas que hablan. El que le da título a la obra. Miradas que hablan, rezagadas, no siguen a las palabras, se clavan, se pierden en el horizonte que existe desde el límite de los hombros hacia el mar de vaguedades de cualquier distancia. ¿Qué más da si no callan? Los gestos apoyan los monólogos para combatir la indiferencia de los indecisos, mientras se conjuga el verbo resbalar en las aulas de la inocencia. Hay un cruce de personajes sobre el escenario, anónimos, sin papeles. Es una ida y vuelta en la planta baja de una torre de Babel, que entre todos han construido sin licencia. Ahora los pensamientos circulan por acueductos de papel, ya no persiguen las emociones, se resignan al anonimato para no comprometerse con el ruido de la vida, hasta una próxima liberación. Entonces las miradas gritan, se rebelan, respiran por los ojos porque no aguantan, envueltas en la cárcel de un abecedario escrito entre sábanas para grabar los sueños y no despertar. Pues bravo y un aplauso íntimo. Muchísimas gracias. La poesía de Pati Blanco, muchísimas gracias por tu presencia aquí. No sé si estás preparando un nuevo poemario o estás con alguna... Sí, bueno, estoy haciendo versos sueltos que formarán parte de un todo, lógicamente, tendré que ir armándolos, pero bueno, poquito a poco, de una manera lenta, pero sí, bueno, ya voy creando un reguero de poemas nuevos desde el 2019, ¿no? Y luego, bueno, pues estoy asomándome al mundo de la narrativa, con dos pequeños proyectos y que me ilusionan muchísimo, en los cuales lo más importante para mí es disfrutarlos, ¿no? Y que no son contradictorios la narrativa, la prosa con la poesía, sino que es un complemento del todo, de las letras. Al final lo que preside es la palabra. Pues con la palabra ponemos el punto final. Pati Blanco, poeta, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Televigo, muchísima suerte en el devenir literario y creativo. Gracias a Televigo y a ti, Miguel, por vuestra sensibilidad, ¿verdad? Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla una semana más. Ya saben, os esperamos la próxima con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.